Queremos darle la bienvenida a la gente que nos sigue por Facebook Live, que bueno, esta charla está en streaming. Y por la modalidad de la filmación vamos a dejar las preguntas para el final. Y bueno, y ahí respondemos todo lo que vaya surgiendo. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Es un día que la Organización Mundial de la Salud elige para que se pueda hablar de distintos problemas de salud mental, difundirlos. Y en INECO, junto con la licenciada María Fernanda Giralfont, que es la directora del Departamento de Psicoterapia, y Jorgelina Benavides, que es la directora del Departamento de Artes o de Terapias Basadas en las Artes, vamos a hablar sobre cómo preservar la salud mental, qué estrategias hay para poder prevenir distintos problemas de salud mental. Yo soy médico psiquiatra, soy del Departamento de Psiquiatría y en general gran parte de nuestra práctica tiene que ver con el tratamiento de las distintas enfermedades mentales. Yo les quería contar un poco cómo estamos en Argentina y en América y en el resto del mundo de los distintos problemas de salud mental que hay, y después las chicas van a hacer un abordaje más desde la prevención y qué estrategias se pueden hacer para prevenir estos problemas. Ahí estamos. La salud mental, ya vamos a ver bien qué consiste, no es solo trastorno mental o enfermedad mental, y está determinada por la relación compleja de determinados o de múltiples variables biológicas, sociales, psicológicas, como puede ser desde el biológico, los genes, la salud física, la discapacidad. Pero existen múltiples variables psicológicas donde la resiliencia es la capacidad para adaptarse a los problemas es algo fundamental, es muy importante, las habilidades sociales, y desde la sociedad también las variables sociales son fundamentales, los distintos traumas, relaciones familiares, educación, trabajo, violencia. La violencia es algo que incide directamente en la salud mental. Los trastornos mentales y los trastornos ligados al consumo de sustancias son la principal causa de discapacidad en el mundo. Discapacidad se habla de los años de vida de una persona no en completa salud o en discapacidad. Y las causas que apuntan a esta falta de salud son múltiples, como hipertensión arterial, problemas del colesterol, diabetes. El mayor porcentaje de este déficit es debido a enfermedades mentales o a distintos problemas en enfermedades mentales. 1 de cada 4 personas tiene algún problema de salud mental. No es sinónimo de enfermedad mental, pero sí problemas. 1 de 4 es un montón, 25% de las personas tienen problemas de salud mental. Los problemas de salud mental, los desórdenes de salud mental más frecuentes, que son la depresión y la ansiedad, están creciendo y son un problema de salud pública. Están creciendo mucho. Desde el 90 al 2013 crecieron un 50%, sobre todo en los países en vías de desarrollo, como es el nuestro. Se cree que la mayor parte de este crecimiento es porque, por suerte, hay más gente que alcanza la edad necesaria para tener problemas de salud mental. Antes se morían más jóvenes las personas. Entonces eso es bueno. Pero es un nuevo problema, o sea, porque aparecen, o sea, es mejor que antes, pero aparecen problemas de salud mental. Como dijimos recién, la depresión es el problema más frecuente. Aproximadamente, en líneas generales, ahí está la marquita, más o menos el 4,5% de todas las personas del mundo tienen depresión en algún momento de su vida. En las Américas, o sea, América del Sur, Caribe, en más oscuro es en las mujeres, que es mucho más frecuente la depresión en mujeres que en hombres. Pero llegamos casi a un 6% de mujeres que tienen depresión. La creencia, esto es a lo largo de la vida, de los 15, 19 años, está dividido en distintos grupos etarios, como la depresión, a medida que una persona se hace cada vez más grande, tiene más probabilidades de tener depresión. O sea, las tasas de prevalencia son mucho mayores en la gente mayor. Y esto tiende a subestimarse en general. Cuando una persona mayor de edad tiene depresión, uno tiende a justificarlo por las distintas causas, por la jubilación, por distintos problemas de salud, y es algo que hay que ocuparse realmente. Además de ser la enfermedad más frecuente, es la enfermedad que más discapacidad causa. Y el 80% de esta discapacidad ocurre en países en vías de desarrollo. La depresión es una enfermedad
que causa muchísima discapacidad. Al tal punto que la Organización Mundial de la Salud, este año, la Organización Mundial de la Salud, el Día de la Salud, que es el 7 de abril, todos los años larga una campaña para hablar de distintas enfermedades. Ha hablado del paludismo, de enfermedades como muy prevalentes y que no se tienen tanto en consideración. Y este año la campaña fue depresión. Hablemos de depresión en los distintos ámbitos. En INECO también estuvimos participando de que es muy importante la cantidad de discapacidad que causa la depresión y cómo no se tiene en cuenta. El siguiente problema de salud mental que sigue en la lista de prevalencia son los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son un grupo de trastornos que no viene al caso contar bien en qué consiste cada uno, pero sí que es muy prevalente en América, sobre todo en mujeres. También es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Casi el 4% de la población a nivel mundial tiene algún problema de ansiedad. En América, casi el 8% de las mujeres tiene algún problema de ansiedad. Los trastornos de ansiedad también son muy prevalentes a lo largo de la vida, no van aumentando la prevalencia como sí ocurre en la depresión, sino que se mantienen relativamente estables en todos los grupos etarios, pero son muy, muy prevalentes. Y el otro problema grande, estos son datos de Argentina, el otro problema grande que tenemos en Argentina es el abuso de alcohol. El color celeste indica hombres y el color rosa mujeres. Esto no lo puse yo, es un informe del Ministerio de Salud. Es muy heteronormativo, donde el varón se identifica con el celeste y el rosa con las mujeres, pero es así. La mayoría de los problemas de alcoholismo se dan en hombres y la mayoría de los problemas de depresión se dan en mujeres en Argentina. Y son, por gran diferencia, los problemas más frecuentes. Otro problema que es muy importante cuando se habla de salud mental es el suicidio. Es como la consecuencia temida o la consecuencia más grave de los trastornos mentales. Las tasas de suicidio son altas, son más o menos 8,5 por 1.000 habitantes. Estos números no nos indican nada como a nivel impacto. Lo más importante es que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo, a pesar de todos los esfuerzos que se hace para prevenir eso. O sea, el suicidio es muy frecuente. Y por cada persona que se muere, hay 20 que intentaron quitarse la vida. O sea, es algo muy frecuente. Es más frecuente en los varones que en las mujeres. El alcohol y suicidio es más en hombres, depresión y ansiedad es más común en mujeres. Esto no es una máxima, o sea, que sea más común no significa que es exclusivamente de mujeres. Hay montones de hombres que están deprimidos o con problemas de ansiedad. Las tasas se mantienen más o menos estables todos los años, pero en los adultos mayores aumentan bastante. Es otro problema que tiene el adulto mayor. Y a nivel poblacional, la población cada vez es más grande, o sea, cada vez hay más adultos mayores. Esta es la esperanza de vida al nacer. En el 50 era en determinados países de América, en Argentina era de 62 años, 63 años, si uno nacía en 1950. Si uno nace en el 2100 va a vivir casi 90 años, es lo que se estima, ¿no? Este aumento de la población mayor va a hacer que haya muchas más tasas de depresión, muchas más tasas de suicidio y de demencia en la población. Entonces son problemas de salud mental muy prevalentes. Además, los problemas de salud mental influyen negativamente en la salud física general. Cualquier enfermedad, trastorno mental, va a hacer que el pronóstico de cualquier otra afección física sea distinta. La gente que tiene problemas de depresión, de ansiedad o trastornos mentales más graves, adhiere menos a la medicación de la hipertensión arterial, menos a la medicación de la diabetes. La mayoría de las personas con esquizofrenia, con trastorno bipolar, fallecen 10-15 años antes por problemas físicos, problemas cardiovasculares, porque hay una predisposición a que eso sea peor en las personas que tienen problemas de salud mental. La depresión, por ejemplo, eso es el que está más documentado, influye negativamente, es un factor de riesgo para tener infartos o para tener diabetes, que a su vez son factores de riesgo para la depresión. Esto es como para ejemplificar que no existe la salud sin una buena salud mental. El mayor problema en salud mental que tenemos hoy en día es que casi el 74% de las personas que tienen algún problema de salud mental, no un problema de salud mental, un trastorno mental, o sea, uno de los problemas más graves de la salud mental, no recibe el tratamiento adecuado.
no recibir el tratamiento adecuado no es no hacer tratamiento o no consultar. Hay un porcentaje muy alto, más o menos la mitad de las personas que no consultan. Depende de los países, hay países donde no se consulta en casi nada y es un estigma muy grande, hay otros países donde sí se consulta más fácil, pero el estigma social en la mayoría de los países es muy grande, o sea, sigue siendo mal visto ir al psiquiatra. Por suerte acá en Argentina y mucho más en Buenos Aires hay una cultura de consulta mucho más fácil, es una de las ciudades que menos estigma tiene. Sigue habiendo en determinadas áreas estigmas contra la salud. Otro problema es que la persona consulta, pero muchas veces no recibe el tratamiento adecuado. Ir a un psicólogo o ir a un médico general no implica recibir un tratamiento adecuado para la depresión. Entonces este sigue siendo un reto muy grande para los agentes de salud, para el Estado y para las personas que no tienen ningún problema de salud mental, de cómo integrar y cómo acompañar a la gente para que consulte cuando existe algún problema de salud. Cambiando un poco la cara de la prevalencia, María Fernanda les va a contar lo que ya hablamos de las estrategias para preservarla. Gracias. Bueno, buenas tardes. Julián estuvo hablando recién, podríamos decir que más de la salud mental, de la no salud mental, ¿no? De todos los problemas que ocurren a causa de justamente los trastornos en la salud mental o los problemas en la salud mental. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? La definición que nos da la Organización Mundial de la Salud es que la salud mental es un estado de bienestar, que esta palabra es clave y va a ser clave para lo que sigamos conversando a partir de ahora, en el que la persona realiza sus capacidades, es decir, conoce cuáles son sus capacidades, es consciente de sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal, a las tensiones de la vida cotidiana, ¿sí? Y puede trabajar de una forma productiva y además contribuir a su comunidad. Esta es la definición de salud mental que nos da la Organización Mundial de la Salud. Este enfoque positivo de la salud mental se basa también en la definición de salud general que da la Organización Mundial, que es que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. ¿Y por qué dice no solamente la ausencia de enfermedad? Porque la definición anterior a esta definía a la salud simplemente como la ausencia de enfermedad. Más adelante se puso el acento en este factor del bienestar, ¿no? Que no solamente importa no estar enfermo, sino que importa construir la salud, trabajar para la salud y lo mismo para la salud mental, para la salud en todas sus dimensiones. Cuando hablamos de promover la salud mental, de cómo proteger la salud mental, de cómo conservar la salud mental, bueno, nos referimos a acciones, ¿sí? que van creando entornos y condiciones de vida para que las personas puedan adoptar modos saludables de vida. Hay muchas acciones que se pueden hacer directa o indirectamente vinculadas con el bienestar y que corresponden a distintos niveles de la salud, ¿sí? Tenemos la prevención primaria, que es la intervención que hacemos justamente antes de enfermar, ¿sí? Es la atención que ponemos a cómo hacer para impedir la aparición de un trastorno de salud mental. Y también lo más importante de la prevención primaria es que en ella nos importan tanto las causas de la enfermedad como las razones de la salud, ¿sí? Las razones de la salud es clave para poder trabajar en lo que hace al bienestar. Después tenemos también otra manera de proteger la salud a través de otro tipo de intervenciones en otros niveles de la salud, como son la asistencia a los trastornos de salud, que sería la prevención secundaria, que es cuando ya hay una enfermedad instalada, poder tratarla, y la prevención terciaria, que se refiere a la rehabilitación cuando hubo algún tipo de problema. Nosotros hoy nos vamos a centrar en lo que es la prevención primaria. Hoy nos interesa poner atención en esto de cómo es construir salud, ¿sí? Cómo podemos proteger, prevenir enfermedades y proteger nuestra salud. Para eso vamos a desarrollar la idea de bienestar, que es este concepto clave de la definición de salud mental. En los últimos años ha habido muchos estudios acerca del bienestar y justamente como el bienestar produce cambios positivos en nuestro cerebro, las neurociencias se han empezado a ocupar de estudiar qué es lo que pasa con el bienestar en nuestro cerebro. Y se sabe, por ejemplo, que
Cuando hay reportes subjetivos de placer, se activa la zona de la corteza orbitofrontal y sabemos también que a través de neuroimágenes y demás, que cuando sentimos bienestar se activan los circuitos de recompensa del cerebro, ¿sí? Que son todas áreas vinculadas con el bienestar. Otra de las cosas que se ha estudiado a partir del estudio del bienestar es el papel del optimismo en la salud y la importancia de las emociones positivas, cómo el optimismo y la actitud esperanzada contribuye a una mejor calidad de vida, cómo contribuye a, digamos, al sistema inmunológico, cómo previene de alguna manera enfermedades y nos permite enfrentar con mayor resiliencia y con mayor salud las situaciones difíciles. Cuando hablamos de bienestar, nos referimos al bienestar como la presencia de afecto positivo y la ausencia de afecto negativo. Esa es una forma de definir el bienestar. Otra forma de definirlo, que es más abarcativa, es que el bienestar de alguna manera tiene que ver con el desarrollo de todo el potencial de la persona, ¿sí? Podemos hablar de bienestar cuando una persona está en el desarrollo, desarrolla su potencial y sus capacidades a través de sus acciones cotidianas, ¿sí? Y bueno, como les decía recién, también parece el bienestar tener un papel importante en lo que es la prevención y la recuperación de condiciones de enfermedades físicas. Hay estudios que están empezando a ver esto, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo sabemos si estamos teniendo bienestar o no? ¿Cómo se mide? Es una palabra que es como muy abarcativa, es como muy vaga, ¿no? Si decimos bienestar, como que no sabemos si estamos hablando de un spa, si estamos hablando del desarrollo personal. Entonces, hubo distintos autores que se ocuparon de estudiar esto. Carol Riff es una de las personas que más se ocupó de estudiar el bienestar, y lo que hizo fue definir dimensiones para que podamos evaluar la presencia o ausencia de bienestar. Entre esas dimensiones, ella menciona la autoaceptación, es decir, la posibilidad de aceptarnos a nosotros mismos a pesar de nuestras limitaciones, de nuestros defectos y digamos, con el conocimiento de eso, y aún así poder tener una buena imagen de uno mismo, ¿sí? Esa sería una de las dimensiones. Otra de las dimensiones es la posibilidad de establecer relaciones cálidas con otras personas. Me cargaban los chicos porque justo elegí 2 pingüinos en medio del hielo para representar las relaciones cálidas, pero van de la manito los pingüinos. Otra de las dimensiones es la capacidad que tenemos los seres humanos para provocar cambios en el ambiente, para poder crear condiciones nuevas o diferentes para satisfacer nuestras necesidades psicológicas, es decir, poder intervenir y no quedarnos en forma pasiva cuando algo no está o no funciona como nosotros necesitamos. Por otro lado, otra de las dimensiones sería la de la autonomía, es decir, el sentimiento de individualidad y de libertad personal. El tener un propósito en la vida, el poder manejarse con objetivos que tengan sentido para uno, tener un norte, ¿sí? Algo que nos oriente, que puede tener que ver desde ayudar a otros a poder ser solidario con un vecino, poder hacer algo que nos haga bien a nosotros y que haga bien a los demás, tener un sentido, tener propósitos en la vida. Y por último, el crecimiento y el desarrollo personal, que tiene que ver con la capacidad de seguir aprendiendo todo el tiempo, de seguir desarrollándose y de obtener éxitos y logros, por supuesto, siempre de la mano de la emoción positiva, ¿sí? Entonces, estas serían como las dimensiones con las que podemos evaluar, bueno, a ver cómo está mi nivel de bienestar, cómo estoy en la autoaceptación, cómo estoy en mi relación con los demás, cuánto me muevo para modificar el ambiente cuando las cosas no son como yo necesito, mi autonomía está en pie, cuáles son mis objetivos, mis propósitos personales y en qué cosas me estoy desarrollando y creciendo y capacitando a cada momento. Nos vamos a detener un minutito en el tema de las relaciones interpersonales positivas y duraderas, que es un factor clave para el bienestar. Hay muchos estudios acerca de la importancia de las relaciones interpersonales positivas, ¿sí? Cómo afectan a nivel fisiológico, a nivel del comportamiento, a nivel del pensamiento. Hay estudios que muestran cómo todo el sistema de respuesta del organismo frente a la situación de estrés o de alerta se activa mucho menos cuando hay una persona cercana al lado. Se hicieron estudios de un familiar dándole la mano a una persona mientras era sometida a algún estímulo aversivo o estresante y cómo se activa mucho menos la zona, digamos, toda la respuesta de estrés se activa mucho menos cuando hay alguien cercano. Por otro lado,
Las relaciones positivas actúan también como escudo para la soledad, para la depresión, para la ansiedad. Influyen en nuestro sistema inmunológico, entonces tiene un montón de beneficios el poder sostener relaciones positivas y duraderas. Y por el contrario, las personas que permanecen muy aisladas, que se relacionan poco, que tienden a relevar información más negativa del ambiente, tienden a ser más hostiles, tienden a enfermarse más, ¿sí? Entonces, este es como un punto muy, muy, muy importante en relación al bienestar, cómo trabajar para sostener relaciones en el tiempo, ¿no? Cómo cultivar los vínculos interpersonales. Respecto a, bueno, a qué cosas podemos hacer para mejorar el bienestar, recién nombramos las dimensiones, bueno, pero qué cosas, en qué podemos trabajar directamente como para mejorar el bienestar y para también evitar las situaciones de estrés que van muy de la mano, ¿no? A mayor estrés, menor bienestar y a mayor bienestar, más amortiguación para los efectos del estrés. Entonces también son dos conceptos que van muy de la mano. Entonces, otra autora que también estudió mucho acerca del bienestar, Barbara Fredrickson, ella lo que hizo fue identificar distintas acciones que uno puede llevar a cabo para intentar reducir la negatividad. Entre esas acciones, por ejemplo, describe la importancia de poder lidiar contra los pensamientos rumiativos, disminuir los pensamientos rumiativos. ¿Saben de qué hablamos cuando hablamos de los pensamientos rumiativos? Cuando se nos mete en la cabeza, ¿no?, un pensamiento, ese run run que no para y que no podemos detenerlo, y que no es que mientras sucede podemos resolver una situación, no es que mientras pasa nos está dando las herramientas para poder tomar una decisión, para resolver un problema, sino que es como esa rumiación constante que no me conduce ni a una solución ni a una respuesta, o sea, que es simplemente negativa y sin un camino claro. ¿Cómo se llama eso? Los pensamientos rumiativos, poder disminuir los pensamientos rumiativos. ¿Pero cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, hay distintas técnicas. Hay una técnica que se llama stop del pensamiento, que es, por ejemplo, poder implementar un estímulo de corte, digamos, mientras uno está con el pensamiento rumiativo y que no puede modificarlo, generar algún estímulo de corte, que puede ser un zapateo, un stop, un basta, o interno, externo, lo puedo decir en voz alta, me lo puedo decir mentalmente, hacer la interrupción del pensamiento, pero lo más importante a continuación de ese stop, de ese estímulo de corte, es cambiar el foco de la atención, es pasar a poner la atención en un foco que puede ser totalmente irrelevante. Por ejemplo, nosotros a veces hacemos ese ejercicio en el programa de estrés, es contar de 1000 para atrás, disminuyendo de a 6 números por vez, ¿no? Entonces, ocupar la cabeza en ese razonamiento, en ese pensamiento, me ayuda como a salir y sacar la atención de ese pensamiento que no paraba. Puede ser describir un cuadro que está en la pared con todos los detalles, de ocuparme de describirlo minuciosamente para poder, como después del estímulo de corte, cambiar la atención. Esa sería una manera. Después también describe Barbara Fredrickson el intentar no acusar, no hacer juicios sobre otros. Eso ayuda a disminuir los pensamientos negativos, el lidiar con los propios pensamientos negativos, desafiándolos por pensamientos más positivos. Eso es lo que trabajamos mucho también en la terapia cognitiva, cuando tratamos de identificar los pensamientos negativos que son funcionales, poder identificarlos y poder encontrar otras maneras de leer una misma situación o de interpretar una situación que sean más funcionales. Después, la posibilidad de tener mayor apertura mental, trabajar en la apertura mental es algo que también ayuda a reducir la negatividad, evaluar el consumo masivo, digamos, y los programas, el uso de la televisión y de programas tóxicos, y evaluar, digamos, cuáles son las cosas a las que uno le presta atención y mira en la televisión, y tratar también de alejarse de las personas negativas, ¿sí? Muchas veces las personas muy negativas nos contagian esa negatividad. Bueno, esto es en cuanto a estrategias para reducir la negatividad. La otra cara de esto
es, bueno, cómo podemos utilizar estrategias de afrontamiento positivo para las distintas situaciones de tensión cotidianas y demás. Los pensamientos negativos reducen el campo atencional y la flexibilidad cognitiva. Por el contrario, las emociones positivas y las estrategias positivas de afrontamiento facilitan el desarrollo de la flexibilidad, del foco atencional y de la confianza para enfrentar las situaciones. Entonces, entre las estrategias de afrontamiento positivo tenemos, por ejemplo, reevaluar los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cambió una situación y deja de ser como la esperábamos, lo mejor que podemos hacer es recalcular nuestros objetivos para seguir teniendo la sensación de control y logro. Si nosotros nos propusimos una meta muy difícil, muy inalcanzable, nos cambian las circunstancias y nosotros nos mantenemos inflexibles frente a la situación, lo más posible es que eso nos traiga consecuencias negativas. Si nosotros logramos redefinir nuestros objetivos en el nuevo contexto, posiblemente logremos tener mayor sensación de control y logro. La reinterpretación positiva es otra estrategia de afrontamiento positivo. Esto significa que cuando estamos frente a una situación difícil, poder intentar encontrar una nueva forma de pensar esa situación encontrarle un significado acorde a nuestros valores y creencias, nos va a permitir encontrarle un mejor sentido a esa circunstancia que nos fue adversa. La espiritualidad es otro camino, digamos, es otra estrategia de afrontamiento, y cuando hablamos de espiritualidad no nos referimos a la religión, ni no importa en qué se crea, sino que parecería ser una ventaja evolutiva la capacidad de tener un cerebro con la capacidad de tener fe, más que en qué se cree o en qué no se cree. Y por otro lado también la espiritualidad sirve para ayudar, digamos, para encontrar un significado existencial que colabore con digamos, muchas veces ayuda como a la regulación emocional. Otra de las estrategias de afrontamiento positivo es poder tomar las situaciones ordinarias de la vida cotidiana de una manera positiva, poder planificar y realizar actividades ordinarias con una intención positiva, digamos, con un significado positivo. Otra de las formas de afrontamiento es la aceptación. ¿Qué pasa cuando esperamos que algo sucediera de una forma, pero después las cosas suceden de otra forma? Entonces, esa distancia entre lo esperado y la realidad es lo que nos hace desarrollar la aceptación, digamos. Si nosotros podemos desarrollar la aceptación en esa distancia entre lo que esperábamos que no fue y lo que es, eso nos va a permitir afrontar de una manera mucho mejor la situación. Otra de las formas es a través de la recreación, el ocio, el tiempo libre, ¿sí? Que todas las actividades que podamos hacer con otros, divertidas, relajantes, recreativas, deportivas, también son formas de afrontamiento positivo. Y por último, estoy yendo para atrás. Por último, el poder mantener el foco positivo en una situación va a permitir conservar el optimismo para afrontar con mayor confianza las situaciones, o sea, poder relevar los aspectos positivos de una situación, porque todas las situaciones tienen aspectos negativos y aspectos positivos. A veces tendemos a filtrar más y ponernos lentes que solo ven la parte negativa, y otras personas tienden más a ver la parte positiva. Al focalizarnos en lo positivo facilita conservar el optimismo y mantener la confianza. 10, perfecto. Otro de los conceptos que nos importa a la hora de pensar en el bienestar, que la mencionó Julián hace un ratito, es la resiliencia. La resiliencia como esa capacidad que tenemos los seres humanos de reponernos frente a la adversidad e inclusive de salir más fortalecidos de las situaciones difíciles, ¿sí? Vieron que hay personas que les ocurre una situación por ahí pequeña y reaccionan con mucha vulnerabilidad, con mucha fragilidad. Y hay otras personas que pasan situaciones muy difíciles en su vida y que uno las ve y son personas fuertes, que han aprendido de eso, que han crecido, que han evolucionado. Bueno,
la resiliencia es un factor muy importante para el bienestar. El cómo tratar de buscar frente a las situaciones difíciles, cómo tratar de encontrar la manera de salir fortalecido de esa situación. Otro de los factores que ayudan al bienestar y que también se ha demostrado que activa ciertas zonas del cerebro que también están vinculadas con las emociones positivas es la compasión, ¿sí? Esa comprensión, digamos, el poder captar el sufrimiento del otro y la sensación, la necesidad que nos produce de poder aliviar ese sufrimiento y de poder eliminar ese sufrimiento del otro, ¿sí? Lo que se ha visto en distintos estudios a través de las imágenes es que eso genera bienestar, el sentir la compasión por el otro. Otro de los conceptos que es importante a la hora de bienestar es el concepto de altruismo, ¿no? El poder hacer cosas por los otros, ¿sí? Tiene que ver con esas situaciones donde las personas realizan acciones para el beneficio de otros, pero que lo que está demostrado y estudiado que esas acciones generan mayor bienestar en quien brinda la ayuda, casi más que quien la recibe, digamos, ¿sí? Por eso los voluntariados suelen sugerirse tanto para poder desarrollar la sensación de bienestar, para poder, inclusive para personas que pueden estar deprimidas, el poder ocuparse de otros, el poder hacer algo por otros, es algo que también, digamos, está muy comprobado el bien, digamos, que puede hacer a la persona que brinda esa ayuda. Y la empatía, que tiene que ver con esa posibilidad de ponerse en el lugar del otro y con poder correr mi propio foco atencional y para tener un doble foco atencional, además de poder mirarme a mí mismo, poder mirar al otro, ¿sí? Y poder sentir con el otro, bueno, es otro de los componentes, digamos, que contribuye con el bienestar. Otra de las estrategias, digamos, para tratar de estimular las emociones positivas, es muy importante entender y conocer que todos nosotros tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, emociones y tenemos comportamientos, nos manejamos de determinadas maneras. Nuestros pensamientos influyen mucho en las emociones que tenemos y en los comportamientos que tenemos. Si yo, por ejemplo, pienso que vivo en un lugar que es muy inseguro, seguramente voy a tener una sensación de miedo, de temor, y mi comportamiento va a ser de cuidado, de estar alerta, de no entrar a la casa si no hay alguien esperándome del otro lado, o mirar para todos lados antes de abrir la puerta, no me voy a quedar hablando en la vereda, o sea, distintas cosas que, digamos, si yo pienso que estoy inseguro, voy a, digamos, sentir de esa manera y voy a comportarme de esa determinada manera. De la misma manera, si nosotros tenemos pensamientos positivos, esos pensamientos que se construyen, los pensamientos, porque si bien es cierto que tenemos ciertos pensamientos automáticos que nos vienen a la mente, que no los buscamos, digamos, no los construimos, es cierto que los pensamientos son construidos, a veces nos advienen sin que nos demos cuenta o llegan tan rápido que no podemos evaluar qué pensamiento se me cruzó que me hizo sentir de esa manera. Pero los pensamientos tienen mucho que ver con las emociones. Entonces, si yo, por ejemplo, pienso que vivo en un lugar seguro, probablemente me voy a comportar de otra manera, me voy a sentir de otra manera. Entonces, trabajar con los pensamientos, desafiar los pensamientos, nos va a ayudar a generar emociones más positivas. Por último, bueno, no por último, todavía faltan unas diapositivas más, pero otro de los elementos importantes para el bienestar y que últimamente se está utilizando muchísimo es la meditación, ¿sí? Mindfulness es una de las formas de meditación. Hay estudios que también empiezan a mostrar que puede haber algunos cambios estructurales o neuroplásticos en el cerebro a partir de la meditación. Igual son todos estudios muy recientes, pero la ventaja que tuvo Mindfulness es que se dio la mano con la ciencia, con la investigación científica, y entonces al haber estudios que demuestran los beneficios para distintos tipos de situaciones, para el manejo de la ansiedad, para distintas circunstancias, hizo que se esté usando mucho dentro de las indicaciones médicas o psicológicas, ¿sí? Porque
ayuda a poner la atención plena en el aquí y ahora, dejar de concentrarnos en el pasado, dejar de estar mirando todo el tiempo para el futuro. Cuando miramos mucho para el pasado, es más fácil tender a deprimirse. Cuando se mira mucho para el futuro, es más fácil tender a desarrollar problemas de ansiedad. Si estamos en el aquí y ahora, podemos estar con nuestra atención plena, y eso es lo que se trabaja en la meditación mindfulness, que es una combinación de ejercicios de meditación, relajación y respiración. Otro de los factores, que eso no hace falta que lo diga, todos lo sabemos, pero lo difícil es ponerlo en práctica, es tener hábitos saludables. Eso es fundamental para el bienestar. Si no dormimos bien, es muy difícil que podamos sentirnos con bienestar, ¿sí? El sueño, el tener una higiene del sueño adecuada, la actividad física es importantísima. La actividad física inclusive está demostrado que para depresiones leves puede cumplir el mismo efecto que un fármaco o que la psicoterapia, digamos. Es muy importante la actividad física en todos los sentidos que lo podamos pensar. Y cuando decimos actividad física, no hablamos de ir a levantar pesas, de hacer crossfit, sino de caminar 35 minutos por día, ¿no? Es lo que sugieren las guías. 35 minutos diarios o una actividad más intensa, una vez por semana, pero mucho más intensa. Hay distintas formas para, digamos, con el objetivo del bienestar y la salud mental de la actividad física. Por supuesto, una alimentación saludable y todo lo que tenga que ver con descansar lo suficiente. Otra de las cosas que es importante saber es que todo lo que hace bien para el corazón hace bien para el cerebro, que entonces todas las cosas que escuchamos que son buenas para nuestro corazón también nos hacen bien para el cerebro, son dos aliados, o sea que todo lo que podamos hacer en función de uno va a repercutir positivamente en el otro. Y por último, hay un concepto que se llama flow, que tiene que ver con esa sensación que logramos tener cuando podemos compenetrarnos en una actividad que nos hace muy bien, que nos gusta, que disfrutamos, y entonces en ese momento es como si perdiéramos la sensación del tiempo y del espacio y fluimos con la actividad y nos perdemos en esa actividad, como puede ser tejiendo, pintando, bailando, y en todo lo que tiene que ver con las terapias basadas en las artes y las actividades artísticas, que es lo que ahora Jorgelina les va a contar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Entonces voy a hablar un poquito de las terapias basadas en las artes y cómo el contacto o la experiencia con los diferentes materiales artísticos pueden ayudarnos en todo lo que tiene que ver con la promoción, la protección y la prevención de la salud. Entonces, a modo informativo, para que sepan que hoy por hoy existen disciplinas de la salud que se han desarrollado, ¿sí? Algunas un poquito más que otras acá en nuestro país, donde utilizan los diferentes materiales artísticos con objetivos terapéuticos. Por ejemplo, arteterapia, ¿sí? Es la implementación y el uso de las herramientas y materiales de las artes visuales y audiovisuales, pintura, dibujo, grabado, escultura, fotografía, una variedad enorme de materiales gráfico-plásticos utiliza. El movimiento expresivo terapéutico también va a utilizar el movimiento expresivo y la danza como ejercicios de relajación, de expresión corporal, coreografías. Musicoterapia, ¿sí? Que utiliza la música y sus elementos como el sonido, la melodía, la armonía, el ritmo. Y a través de técnicas específicas, incluidas las de la musicoterapia neurológica, que está bien apuntado a lo que es rehabilitación motora y del lenguaje y cognitivo. El teatroterapia, que es el uso intencional de las técnicas teatrales como improvisación, dramatización, cambio de roles, representación de escenas escritas. Son algunos ejemplos, ¿sí? De las actividades o técnicas específicas que utiliza cada una de estas disciplinas, ¿sí? Yo soy musicoterapeuta, así que voy a hablar un poquito sobre cómo la música nos puede ayudar en el bienestar, en el desarrollo del propio bienestar. Hoy por hoy la musicoterapia es una profesión de la salud, ¿sí? Se estudia como carrera de grado en varias casas de estudio aquí en Argentina. Desde el año 67 arrancó aquí en Buenos Aires. Y lo que tienen en común
antes de hablar de un poquito de musicoterapia, estas terapias basadas en las artes, es el factor de la creatividad, ¿sí? Lo que buscamos es activar el desarrollo de los procesos creativos, ¿sí? Y que está muy ligado a esto de la salud, la promoción de la salud. Y la creatividad no tiene que ver con habilidades artísticas, sino que la creatividad es una capacidad propia del ser humano, que la podemos desarrollar. Y tiene que ver, ¿sí?, con ciertas capacidades cognitivas. Hay una cita del Dr. Manes en donde él en su libro dice: no solo no está reservada por unos pocos, sino que existe en todos los aspectos de la vida. También sabemos que como cada aspecto de la experiencia humana, la creatividad se origina en el cerebro, ¿sí? Y el nivel de creatividad va a depender de algunos factores como la inteligencia, los estilos cognitivos, el conocimiento, la personalidad y la motivación, pero más allá de eso, lo que nos tiene que quedar en claro es que todos podemos desarrollarla y aplicarla en el día a día, ¿sí? Y que no está supeditada solamente a la parte artística, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien, no sé, con determinado presupuesto, o a todos nos pasa, con determinado presupuesto al mes, tenemos que ingeniárnosla y ser creativos para que ese presupuesto nos alcance a fin de mes. Bueno, eso es ser creativos también. Bien, entonces hablando un poquito de musicoterapia, que es mi especialidad, hay una rama de la musicoterapia que va a focalizar su trabajo en todo lo que es prevención de la salud, como decía la licenciada Giralfón, antes de que la patología se desarrolle, ¿sí? Detectando factores de riesgo, ¿sí? Que son aquellos factores que van a quizás ser los que activen un proceso patológico. Trabajando para desarrollar estrategias de afrontamiento, todo esto que te decía Fernanda, ¿no? Y alternativas de resolución a los problemas. Y va a insertarse mucho en la comunidad, ¿sí? En poblaciones que estén en riesgo. Bueno, hoy se sabe que respecto a la música, algo que puede ser para nuestro cerebro muy estimulante a nivel cognitivo, es poder enfrentarnos al desafío de, no importa la edad, poder empezar a estudiar algún instrumento, a aprender algún instrumento musical, ¿sí? Es un fuerte estímulo cognitivo, ¿sí? Es multisensorial. Cuando uno empieza a aprender un instrumento, diversas áreas se van a activar, ¿sí? Lo visual, lo táctil, lo motor, el movimiento. Es multisensorial. La atención, uno tiene que estar concentrado en el aquí y ahora, como decía Fernanda. Entonces, hoy por hoy se sabe que aprender a tocar un instrumento musical parece ser una de las formas más eficaces de entrenamiento cerebral. La formación musical puede inducir varios cambios estructurales y funcionales en el cerebro, dependiendo de qué instrumento se está aprendiendo y la intensidad del régimen de entrenamiento. O sea, hay varios estudios de investigación respecto a esto, donde se midió a personas de diferentes edades estudiando instrumentos, teniendo clases sistemáticas cada semana, ¿sí? Con 1 hora de entrenamiento por determinado tiempo, y se vieron a través de resonancia magnética funcional que había cambios no solo a nivel estructural, a nivel funcional, sino también estructural. Bien. Entonces, aquí algunas preguntas. La música, el impacto que tienen las emociones, la ansiedad y el estrés. ¿Puede reducir el estrés? ¿Puede disminuir la ansiedad? ¿Y cómo nos genera placer? Así que voy a tratar de responder un poquito a estas preguntas. Bueno, la primera, en cuanto a si puede reducir el estrés. Hay un estudio, sí, que se hizo en Suecia, experimental, donde se le pidió a un grupo de mujeres que seleccionara música, 2 playlists. Una lista de música que ellas consideraran placentera y otra lista de música que consideraran relajante, ¿sí? Y acá voy a hacer un paréntesis, que esto es muy personal. No hay una receta para la música de que cierta música nos va a activar o cierta música nos va a relajar o cierta música nos va a generar placer, sino que esto es muy personal de cada uno, ¿sí? Va a tener que ver con muchos otros factores. Bien, entonces, y otro grupo de personas se les pidió que por 30 minutos todos los días no hicieran nada.
O sea, podían estar sentados, o sea, no tenían que estar acostados, tenían que estar sentados, podían estar leyendo, podían estar, decían, con su mascota, pero haciendo nada, esos 30 minutos de relajación, ¿sí? Pero no meditación, ejercicios de relajación, no. 30 minutos de estar descansando. Y se comparó con este otro grupo, control de personas, donde escuchaban esta música, la primera semana tenía que ser la energizante, ¿sí? Y la segunda semana escuchaban la lista de música relajante. Entonces se midió el nivel de cortisol en saliva, que el cortisol es una hormona que tiene que ver con el estrés. Y también le hicieron completar un cuestionario también de estrés. Bueno, los participantes luego de 2 semanas reportaron haber experimentado significativamente una mayor intensidad de emociones positivas y menor estrés que cuando se relajaron sin música. Olvidé aclarar que las personas que escucharon música, antes de escucharla, hubo una semana que no escucharon música, tenían que hacer lo mismo que el otro grupo, no hacer nada por 30 minutos. También se midió el nivel de cortisol y respondieron a este cuestionario de estrés. Entonces, en comparación a las semanas que sí escucharon música, se detectaron estos cambios, ¿sí? Mayores emociones positivas y menor estrés que cuando se relajaron sin música, y disminución significativa en el cortisol, ¿sí? Y las personas que por 30 minutos todos los días no hicieron nada, esas 2 semanas se mantuvieron igual, ¿sí? No es que estuvieron más estresadas, sino que se mantuvieron en el mismo nivel que ellos reportaron de cómo se sentían. Bien. Siguiente pregunta, si puede disminuir la ansiedad. Hay muchos estudios con música, personas que tenían que someterse a una cirugía, ¿sí? Que no es que tenían una patología mental, personas que estaban por diferentes motivos, como una cirugía de columna o otros motivos, tenían que entrar al quirófano, entonces se les administró música previo a entrar, también durante y también post cirugía. Hay muchos estudios de este tipo, en particular que yo compartí aquí es en España. Y se quiso comparar cuál fue el efecto de escuchar música antes de entrar al quirófano en comparación a un grupo que se le administró un ansiolítico, ¿sí? Y se evaluó que la música tuvo la misma eficacia que el grupo que se le administró el ansiolítico, ¿sí? Entonces cumplió como la misma función de disminuir el nivel de ansiedad prequirúrgico, ¿sí? Bueno, esto nos puede hacer pensar en la vida diaria, ¿no? Que quizás ante la opción de optar por algún fármaco, saber que contamos con esta otra opción, que la música puede ayudarnos a disminuir la ansiedad, ¿sí? Y rapidito les cuento este otro estudio de cómo la música nos causa placer. Se llevó a cabo en Canadá. Hubo una serie de varios experimentos que están incluidos en este estudio, pero uno en particular también se le pidió a las personas que llevaran música placentera y se comparó cómo se midió el nivel de dopamina, que es otro neurotransmisor muy ligado al placer. Y se midieron los niveles de dopamina cuando las personas escucharon música placentera y cuando escucharon música desconocida, neutral, como decían acá. Y lo que se confirmó es que las respuestas emocionales fuertes a la música dan lugar a liberación de dopamina, y no en cualquier lugar, sino que en el estrato mesolímbico, que es el área del cerebro que se llama el área de las recompensas, ¿sí? Donde aquí también se libera dopamina cuando comemos algo que nos gusta mucho, por ejemplo. Lo que puede ayudar a explicar por qué se considera a la música como recompensante, ¿sí? Entonces aquí tenemos las estructuras de esta área mesolímbica que tienen que ver con la regulación de las emociones, ¿sí? Y este circuito de recompensas. Entonces esto nos ayuda a pensar el potencial de la música para lo que tiene que ver con el tratamiento, ¿no? Ya cuando la patología está instalada, tanto en trastornos psiquiátricos como neurológicos. Bien, yo acá quería compartir algunos estudios que hay sobre musicoterapia y depresión, musicoterapia y esquizofrenia. Se han observado beneficios, nosotros vemos beneficios en la clínica
para mejorar los síntomas característicos de la depresión y los síntomas de la esquizofrenia. Aún se requiere seguir investigando, ¿sí? Pero se observan que hay beneficios, ¿sí? Lo mismo en niños con trastornos de ansiedad, con trastornos mentales moderados a severos. Y bueno, hay mucho más para hablar, pero ya el tiempo nos apremia. Para concluir, si podemos hacer un resumen del aporte de estas actividades artísticas o también como tratamiento, como disciplinas de la salud, las actividades artísticas o el contacto con las artes, ¿sí?, nos ayuda a desarrollar la creatividad, que es tan necesaria para poder buscar otras alternativas, otras estrategias de afrontamiento, ¿sí? Nos ayuda a pensar nuevas maneras de resolver los problemas. Poder poner nuestra atención en el aquí y ahora, ¿sí? Ayudan a reducir estrés y ansiedad, como lo han demostrado los estudios. Ayudan a regular el estado de ánimo, al autoconocimiento, a la autoestima y sobre todo a la autoexpresión. Muchas veces cuando se nos dificulta expresar verbalmente algo, bueno, ahí las artes son un medio alternativo para poder vehiculizar y expresar estos pensamientos, estos sentimientos. Y también pueden ayudar en todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. En definitiva, a poder desarrollar el propio potencial personal, ¿sí?, que es lo que hace al bienestar. Y para finalizar le voy a dar el tiempo a la licenciada Gerald Font, que va a hacer un cierre de la charla. Muchas gracias. Gracias. Simplemente un comentario, contarles, aprovechar esta situación para contarles que en el área de INECO Bienestar, que es el área que coordino, tratamos de generar talleres y actividades que justamente tengan que ver con promover la salud, con preservar la salud y desarrollar el bienestar, y es esta diapositiva para contarles o nombrarles algunos de ellos, como por ejemplo, en general son todos programas interdisciplinarios donde participamos, que es un pilar muy sólido que tenemos de trabajo en INECO, que es trabajar las distintas disciplinas juntas, y estos programas en general reúnen a profesionales de distintas áreas, como el programa de bienestar y calidad de vida para una longevidad próspera y saludable, taller de música para padres e hijos, taller para entrenamiento en habilidades para el manejo del estrés, los programas de mindfulness. Todos los viernes hay una caminata, se llama Caminatas Recreativas, que esas caminatas son gratuitas. Los viernes a la mañana, me entró ahora la duda si a las 9 o a las 10 de la mañana, igual hay que anotarse previamente, pero todos los viernes sale un grupo a caminar desde la puerta de INECO con una de las terapeutas recreacionales y hacen alguna actividad también para que haya intercambio, para que se armen además redes y conocimiento entre las personas que caminan juntas. Tenemos talleres de teatroterapia, talleres de entrenamiento cognitivo, un programa para el descenso de peso, distintos programas que tienen que ver con darle importancia a todas estas cosas de las que estuvimos hablando. Bueno, ahora nos vamos a despedir de la gente que está en Facebook mirándonos online.